¿Fue el sexo el verdadero milagro que la Biblia decidió borrar? La relación entre Jesús y María Magdalena no fue un simple acompañamiento espiritual. Fue una explosión de energía sexual que desafiaba todas las leyes de su tiempo. Durante siglos, nos han ocultado que el placer podría ser la herramienta de iluminación más directa del ser humano. ¿Por qué se convirtió en un secreto prohibido? Hoy rompemos el silencio sobre la intimidad del hombre más influyente de la historia y la mujer que fue injustamente llamada pecadora para ocultar su poder en la alcoba sagrada. Los antiguos maestros sabían que el cuerpo es un templo y que la energía que fluye en el encuentro íntimo es la misma chispa que sostiene el universo. Pero esta visión era una amenaza para quienes buscaban centralizar el poder a través del espíritu separado de la materia. La figura de Jesús de Nazaret ha sido presentada históricamente como un ser de luz absoluta, carente de impulsos humanos, casi etéreo. Al despojarlo de su sexualidad, las instituciones religiosas crearon un modelo inalcanzable de santidad que se basa en la negación. Si Jesús hubiera tenido una compañera, si hubiera experimentado la unión sexual, su mensaje de divinidad se habría vuelto demasiado humano, demasiado accesible para el hombre y la mujer común. La sexualidad se convirtió en tabú porque es la máxima expresión de soberanía personal. Un ser que integra su espíritu con su cuerpo no necesita intermediarios para tocar a Dios. Por otro lado, la figura de María Magdalena sufrió una de las distorsiones más profundas de la historia. Durante el año 591, el Papa Gregorio Magno la etiquetó erróneamente como una pecadora pública, una etiqueta que cargó durante más de 1400 años. Esta maniobra no fue accidental. Al degradar a la mujer que los evangelios gnósticos describen como la compañera del Salvador y aquella que conocía el todo, el sistema patriarcal eliminó la posibilidad de un liderazgo compartido. El tabú sobre su sexualidad sirvió para invalidar su autoridad espiritual. Si ella era solo una pecadora perdonada, su palabra no tenía el peso de un apóstol. Pero si ella era la esposa mística, la otra mitad del equilibrio, el esquema de poder masculino se desmoronaba por completo. Los textos hallados en Nag Hammadi, como el Evangelio de Felipe o el Evangelio de María, sugieren una relación de una profundidad que trasciende la amistad. En estos escritos, se menciona que Jesús la amaba más que a todos los discípulos y que solía besarla con frecuencia. En el contexto de la época, el beso no era solo un gesto de afecto, sino un rito de transmisión de conocimiento gnóstico. La unión de Jesús y María Magdalena representaba el syzygia, el par de opuestos que se fusionan para alcanzar la unidad original. Este concepto era el corazón de las enseñanzas esenias y alejandrinas, donde el hombre y la mujer eran vistos como dos polos de una misma energía creadora. Este conocimiento es lo que realmente aterraba a las estructuras de control. La sexualidad sagrada, conocida en otras tradiciones como tantra o alquimia interna, enseña que el placer consciente es una ruta de ascensión. Al convertir este vínculo en algo prohibido, sucio o inexistente, se logró que la humanidad viera su propia energía creativa como algo de lo que debe avergonzarse. El tabú nació para fracturar al ser humano. Si te enseñan que tu divinidad está arriba, en el cielo, y tu sexualidad está abajo, en el pecado, vivirás en un conflicto perpetuo que te hace fácil de manipular. Jesús y María Magdalena, en su unión, representaban la reconciliación de esos dos mundos. Es fundamental observar la simbología del hieros gamos, o matrimonio sagrado. En las tradiciones precristianas, el rey no podía ser consagrado si no se unía primero a la gran sacerdotisa, quien representaba la soberanía de la tierra. Al eliminar este concepto de la vida de Jesús, se cortó el vínculo con el sagrado femenino. La Iglesia primitiva necesitaba un Salvador que no debiera nada a la fuerza de la mujer. Por eso, el matrimonio y la descendencia de Jesús se convirtieron en temas de persecución y hoguera. No se trataba solo de linajes sanguíneos, se trataba de la idea de que la iluminación puede ocurrir dentro de una relación de pareja, y no solo en la soledad del celibato. El silencio sobre este tema también responde a una necesidad política. En los primeros siglos, el cristianismo buscaba establecerse en un imperio romano que valoraba el orden jerárquico. Una enseñanza que pusiera a la mujer en igualdad de condiciones con el hombre a través de una unión sexual sagrada y consciente
era revolucionaria y peligrosa para la estabilidad social. El tabú fue la herramienta para domesticar un mensaje que originalmente era de liberación total. Se prefirió un Jesús célibe y una Magdalena marginada para sostener una estructura donde el placer es sospechoso y la obediencia es la máxima virtud. Sin embargo, la energía de la verdad es como el agua que siempre encuentra una salida. A través del arte, de los mitos de los cátaros en el sur de Francia y de las tradiciones ocultas, la idea del amado y la amada ha sobrevivido. La sexualidad de Jesús y María Magdalena es el tabú definitivo, porque nos recuerda que no somos seres caídos, sino seres integrales. Nos dice que el amor humano, llevado a su máxima frecuencia, es la puerta al paraíso. La unión de sus cuerpos era, en realidad, la unión de la sabiduría y la compasión, un equilibrio que el mundo moderno todavía está tratando de recuperar. Antes de continuar, si esta información está resonando contigo, hazme saber que estás aquí. Escribe en los comentarios tu edad y desde dónde nos ves. Dale me gusta a este video para que estas enseñanzas lleguen a quienes las necesitan. Al investigar profundamente, encontramos que el término compañera, usado en los textos antiguos, tiene una raíz que implica un vínculo legal y espiritual de pareja. En la cultura judía del primer siglo, era extremadamente inusual que un maestro, o rabí, no estuviera casado. El matrimonio era un mandato de vida y una forma de honrar la creación. Al ocultar este hecho, se creó un muro artificial entre lo sagrado y lo cotidiano. El tabú ha servido para que olvidemos que la espiritualidad no es una huida del mundo, sino una inmersión profunda en él, incluyendo nuestra capacidad de amar y ser amados físicamente. Hoy, la arqueología y el estudio de los textos apócrifos están levantando el velo. Hoy estamos comprendiendo que el tabú no protegía una verdad espiritual, sino que protegía un sistema de creencias diseñado para la separación. La sexualidad sagrada entre Jesús y María Magdalena es la pieza que falta en el rompecabezas de nuestra historia colectiva. Al reconocer este vínculo, devolvemos la dignidad al cuerpo y el poder a la mujer, restaurando un equilibrio que fue roto hace 2000 años. No se trata de un escándalo, sino de una sanación de nuestra propia percepción de lo que es santo. Cada vez que alguien se pregunta por qué este tema genera tanta resistencia, la respuesta es siempre la misma: porque la verdad nos hace libres, y la libertad es difícil de gobernar. El misterio de la unión sagrada nos invita a ver nuestra propia sexualidad no como una carga, sino como una herramienta de purificación y luz. La sal de la tierra, como se mencionó en otras enseñanzas, requiere de todos sus componentes para dar sabor y preservar la vida. De la misma forma, la espiritualidad requiere de la unión del hombre y la mujer en todos sus niveles para ser completa y real. Entender este tabú es el primer paso para desmantelar las culpas heredadas que cargamos sobre nuestra propia intimidad. Si el guía más grande de la historia occidental compartió su vida y su cuerpo con una mujer de poder, entonces el placer consciente y el respeto mutuo son, de hecho, el camino más corto hacia la elevación del alma. La historia de Jesús y María Magdalena no es un relato de sombras, es un mapa hacia una nueva forma de ser humanos, donde el espíritu y la piel hablan el mismo idioma. Esta perspectiva nos obliga a mirar de frente a los archivos del pasado y cuestionar quién escribió la historia y para qué. El tabú ha sido la sombra que ha ocultado un sol brillante de integración. Al traer esta información a la luz, no solo estamos hablando de personajes históricos, estamos hablando de nuestra propia capacidad de amar sin miedo y de vivir nuestra sexualidad como el acto sagrado que siempre fue destinado a ser. El tiempo del silencio ha terminado, y la unión del Cristo y la Sofía vuelve a resonar en la conciencia de quienes buscan la verdad sin filtros. Es momento de que cada uno de nosotros evalúe qué parte de ese tabú todavía vive en nuestra mente. ¿Por qué nos incomoda imaginar a lo divino en un abrazo humano? Esa incomodidad es el rastro de milenios de programación que hoy tenemos la oportunidad de borrar. Al aceptar la humanidad completa de Jesús y el poder espiritual de María Magdalena, estamos en última instancia aceptando nuestra propia grandeza y nuestra propia luz. La verdad antigua permanece válida. Lo que es arriba es abajo, y el corazón del hombre encuentra su paz cuando el espíritu y el cuerpo se vuelven uno solo.
La historia ha sido un largo camino de regreso a este punto de claridad. Ya no necesitamos escondernos detrás de versiones fragmentadas de la realidad. El legado de la sexualidad sagrada es una herencia que nos pertenece a todos, una invitación a vivir con una presencia total, honrando cada fibra de nuestro ser. Jesús y María Magdalena no fueron excepciones a la regla humana. Fueron el ejemplo máximo de lo que el ser humano puede alcanzar cuando se permite amar sin las cadenas del juicio institucional. Así, cerramos un capítulo de negación para abrir uno de integración. La sexualidad de estas figuras siempre fue un tabú, porque era el secreto mejor guardado de la autonomía espiritual. Al revelarlo, recuperamos la llave de nuestro propio templo interno. Que este conocimiento te sirva para ver tu propia vida bajo una luz nueva, una luz que no teme a la oscuridad ni a la carne, porque sabe que todo en este universo es, en esencia, una manifestación de lo divino en movimiento. Si este viaje por la historia prohibida ha resonado contigo, te invito a reflexionar sobre cómo vives tu propia conexión espiritual. Además, considera unirte a la comunidad. Siempre serás bienvenido. Hasta pronto.